El Centro de Ojos SOP y el Centro de Cirugía Ocular suman todas las especialidades en oftalmología y un centro quirúrgico de alta complejidad. Turnos e información en Punilla 03548 429 695. Director médico, Dr. Juan Ignacio Sanz. Estamos para el cuidado de su salud visual. Yo no voy a hablarle de las obras que hemos hecho, porque la verdad, sinceramente, uno las obras las va incorporando a su mente en una forma casi automática. Donde había una plaza y antes había chullos, uno hizo una plaza y ya ni me acuerdo. Muchas veces cuando damos el mensaje de apertura del consejo, tenemos que empezar a mirar hacia atrás todo lo que hicimos y no nos acordamos porque el ser humano incorpora automáticamente lo que va haciendo. Hemos hecho muchísimas obras. Nunca me gusta hablar para atrás, porque la gente en realidad lo ve ya sola, ve las obras que se realizaron, que fueron muchísimas. Yo soy una persona de mirar el presente y de mirar el futuro. Y realmente veo con mucho optimismo el futuro. Tenemos una plataforma que hemos hecho y que seguramente la habrán distribuido a cada uno de ustedes, si no, se la estarán distribuyendo ahora, en la cual es una plataforma importante, que tiene en todos los ámbitos diferentes propuestas, proyectos para los próximos 4 años. Nosotros, si alguien espera de que hagamos una crítica o que discutamos o que contestemos una crítica de alguien, yo en forma personal nunca lo voy a hacer. Porque para mí lo importante son lo que uno propone, los proyectos, y no entrar en un iván de la política, como dice nuestro gobernador, ¿no? La gente ya está cansada de escuchar la discusión entre políticos. Lo que quiere son proyectos, son propuestas. Lo que sí les puedo decir es de que todo lo que hicimos está a la vista. La gente sabe que hemos prometido y hemos cumplido. Tiempo más, tiempo menos, los tiempos públicos no son igual a los tiempos privados, siempre se demora mucho más. Cuando hace unos meses atrás estaba en mi mente pensar en una reelección o no. Pensé, digo, tengo unos años ya acá, es decir, entré en el municipio teniendo 36 años con Lucy, que me acuerdo que me invitó a un carnaval a participar para que le ayudara a la organización. Y de ahí no me fui más, empecé a formar parte de la familia municipal. Ya ni siquiera soy un funcionario, me tendrían que jubilar como empleado municipal. Soy parte de toda esa gran familia que es la municipalidad. Y durante todos estos años aprendí mucho. Y cuando pensé, digo, ¿qué hago? Me retiro, me voy de la política, trato de seguir en la política, en otra cosa. Y dije, a mí me gusta lo que hago. A mí a las 7 de la mañana mi secretaria Alejandra, a la que agradezco, me llama y empieza mi día, y yo vengo al pueblo y empiezo a recorrer con el encargado de obras públicas y miramos y volvemos y hablamos con la gente. Mi vida es lo que estoy haciendo. Siempre he dicho que soy un agradecido a la vida por haberme dado la posibilidad de poder vivir de lo que amo. Lo que he hecho me ha dado todo. No me hizo rico la política, pero sí me dio la posibilidad de poder darle estudio a mi hijo, de poder tener un pasar normal. Por eso soy un agradecido de poder vivir de lo que me gusta. No vamos a hablar para atrás de lo que hicimos. Sí estamos en estos días inaugurando muchas obras muy importantes para la localidad. Hemos ya inaugurado algunas obras. Yo soy medio desmemoriado, doctor, usted me va a tener que dar algo para la memoria porque me voy olvidando rápido de las cosas. Hemos inaugurado la semaforización, ustedes han visto el centro que ha quedado muy lindo. Hoy fue un acto muy emotivo, hemos inaugurado la sede de las personas con capacidad especial. Fue realmente algo muy emotivo porque, bueno, es algo que mueve los sentimientos de todos, pero aparte por el grupo humano que viene trabajando. Hemos inaugurado 16 cuadras de pavimento, que no son pocas, sale mucha plata. Y tenemos pensado, para el proyecto de futuro, poder pavimentar
calles que son muy importantes de nuestra localidad, del barrio San Jorge, del barrio Santa Teresa, de todos los barrios. Es decir, está en el proyecto futuro, no muy lejos, en los próximos meses poder terminar con esta obra que hemos empezado. Este viernes tenemos una inauguración muy importante que quiero aprovechar para hacerles la invitación y para que también me acompañen. Este viernes viene nuestro candidato a gobernador Schiaretti a las 17 horas, porque también hemos puesto las cámaras de seguridad que tanto necesitaba nuestra localidad. Ya están funcionando, ya en nuestra comisaría local está la pantalla de 50 pulgadas donde podemos ver los diferentes barrios de nuestra seguridad, algo que tanto necesitábamos. Por eso no se olviden, este viernes. Antes de seguir, quiero pedir disculpas a los invitados de lujo que tengo, que son los presidentes de las comunas, que siempre me han acompañado y que los quiero tanto. Por eso quiero pedirles para todos ellos un fuerte aplauso. Gracias por siempre acompañarme acá en la comunidad regional, donde me ha tocado participar, siempre he sentido atrás mío el respaldo de ustedes. Este sábado tenemos la fiesta más importante de la localidad, la fiesta patronal. Es un sábado. Inauguramos una obra, es una obra realmente muy importante, es decir, es una escultura de un escultor local que aparte es nuestro encargado de turismo de la localidad y es muy bella realmente. A mí se me cae la baba cuando hablo porque realmente creo que hay pocos lugares donde se pueden ver esculturas de este tipo, pero aparte creo que tal vez ahora no lo veamos, tal vez en los próximos 20 años, cuando la gente pasemos, cuando los funcionarios pasen, porque en realidad dentro de 20 años no se van a acordar ni qué gobierno lo hizo, ni qué intendente estaba, ni qué escultor lo hizo, lo que va a quedar es la obra. Por eso siempre es importante las obras, porque la gente pasa, lo que quedan son las obras. Este San Antonio, 18 metros de altura, aparte de ser un paseo turístico que creo que va a ser muy importante, no hay otro paseo en la localidad que se haya inaugurado nuevo, nos va a dar a cada uno de los vallenses un lugar que nos va a identificar en el país y en el mundo. Creo que la obra en realidad mañana, el sábado cuando hagamos la peregrinación hacia la escultura, no va a estar 100% terminada, falta un 10% en la obra. No es que vamos a inaugurar, lo que vamos a hacer sí es mostrarle a la gente un trabajo que en muy poco tiempo sí se está inaugurando, porque falta terminar la parte del oratorio abajo, donde se va a poder dar misa, es decir, falta terminar algunos detalles. En un momento pensamos en hacer la fiesta patronal ahí y después dije, no, la verdad que tengo miedo, está muy cerca de la ruta, un chico se puede cruzar, dejémoslas en el centro, que realmente ya estamos acostumbrados a hacerlo. Porque también se iba a anunciar la peatonalización de todo el costado de San Antonio. El año que viene vamos a tener una peatonal que va a ser en conjunto un paseo turístico.